A ver ahí. Vamos a ver si me escuchan. Sí, me escuchan. Ahí está. Bueno, vamos a ir viendo de comenzar. Bueno, a ver, vamos a ir viendo y probando si se me escucha correctamente para ir comenzando esta primera clase de lo que es la diplomatura de medicina legal. Cuando puedan me confirman si se escucha bien, si largamos. Hola, profe, buenos días. Sí, se escucha bien. Perfecto, Azul, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, perdón, pero yo no hablé. No sé quién habló. Justo prendí el micrófono, por eso capaz que pensó que hablé yo. Soy Ah, Fernanda. bueno. Yo hablé. Ahí está. Perfecto, acá me figuraba que había hablado Azul. Bueno, listo. Lo importante es que escuchen, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante es que se escuche. Bueno, hoy vamos a arrancar esta primera clase de lo que es la medicina legal, ¿sí? Primera clase de lo que es la medicina legal, con respecto, seguramente la gran mayoría o todas estarán estudiando o haciendo algo relativo a la criminalística. Bueno, en la medicina legal sabrán que hay una gran relación entre lo que es la misma con criminalística. No sé si habrá alguien de Córdoba o de Buenos Aires, pero acá en la provincia, por ejemplo, de Córdoba, se trabaja con una sola unidad judicial, o sea, con una sola morgue para toda la provincia, y eso trae adeptos y detractores, trae cosas a favor y cosas en contra, porque no es lo ideal, ¿sí? Hay un segundo. Porque no es lo ideal. Al ser una provincia tan grande, se necesitaría por lo menos una unidad forense más, pero las cuestiones están dadas de esa manera. Lo que vamos a empezar a hablar en esta primera clase, a modo introductivo, a modo de empezar a dilucidar cómo es que se trabaja, es que existe la relación, o mejor dicho, es una de las primeras ciencias madres de la criminalística, porque está muy relacionada con la criminalística, la medicina legal o medicina forense, como en algunos casos se le llama. ¿Por qué se le llama así? Bueno, la medicina legal o la medicina forense ha sido, sin lugar a dudas, una de las pioneras o una de las primeras ramas, ¿sí?, o ciencias madres de la criminalística para la resolución de dichos casos. Podemos decir que la medicina forense o la medicina legal tienen campo de trabajo en lo que es la resolución o lo que es la estimación de una muerte de etiología dudosa, y también la estimación, la interpretación y la interpretación, la resolución de lo que son lesiones. No necesariamente un médico legal, un médico legista, interviene en muertes, ¿sí? También interviene en lo que son lesiones, porque es quien va a entender el campo de trabajo, tanto sea forense como lesionología. La medicina legal interviene en la República Argentina, en la mayoría de los casos, en las causas de muerte de etiología dudosa. ¿Por qué? Porque a nivel genérico, a nivel global, nosotros tenemos tres clases de muerte
en los cuales podemos dividirlas, esas tres, en lo que son muertes naturales, en lo que son muertes violentas y en lo que son muertes dudosas. En muertes naturales podemos decir que existen las muertes por el periodo del tiempo largo de edad, por ejemplo, un ciclo normal de la biología, un ciclo biológico del ser humano, una persona que ha cumplido una determinada edad y fallece por cuestiones naturales. Dentro de las cuestiones naturales también pueden ingresar aquellas muertes que se dan en el ámbito de alguna enfermedad crónica, hoy en día ya muy particular, muy arraigado a la realidad nuestra, lamentablemente, que son las enfermedades crónicas como ser algún tipo de cáncer, que entraría dentro de la terminología muerte natural. Hace 20, 30 años atrás, esta patología del cáncer no existía en tan magnitud como la que existe ahora. Entonces se ha naturalizado esta patología, esta deficiencia, y como cáncer, por ejemplo, podemos nombrar un montón de enfermedades que son naturales, pero podrían haberse, antes no estaban naturalizadas de tal manera. Entonces, esas entrarían dentro de lo que son muertes naturales. Luego tenemos las muertes de etiología violenta. La muerte violenta, acá hay un parámetro, un paréntesis. La muerte violenta puede ser violenta por el modo, ¿sí?, y por su forma. Hay dos formas de muerte violenta. La muerte violenta puede ser un accidente de tránsito, ¿sí?, violenta por la forma. La muerte violenta puede ser también por el modo, porque va a ser algo que ha sido violento el accionar de la persona que han terminado con su vida. Dentro de la muerte violenta podemos decir que existen también, o pueden entrar, las muertes que van a ser analizadas por legistas, o sea, van a ser propias de una autopsia. Y por último, las muertes de etiología dudosa, las que nosotros vemos. Precisamente hoy estamos trabajando en una muerte de un chofer de colectivo, acá en la provincia de Córdoba, apareció cerca de su unidad, fallecido, 45 años. Se barajan muchas versiones, pero bueno, estamos trabajando en eso. Entonces las muertes que abundan, las muertes que la medicina legal, la medicina forense va a intervenir, son las muertes de etiología dudosa. Estas pueden ser dudosas porque no haga sospechar el estado de salud de parte de la persona que ha fallecido, no haga sospechar que esa persona fallezca de tal o cual manera, de manera súbita, de manera violenta, de manera rápida, no haga sospechar. Pues si se tratara de una persona de estado físico normal o apto y los familiares no tengan registros de algún tipo de muerte, entonces eso va a llamar la atención. La autopsia se va a realizar en el ámbito de la justicia, se puede realizar de oficio o se puede realizar a pedido de las partes, a pedido de un familiar, siempre y cuando hay razones fundadas. ¿Por qué digo razones fundadas? Porque algunos familiares, o la gran mayoría de los familiares, no están de acuerdo o no quieren, en algún caso de muerte, la realización de la autopsia por ese ser querido, precisamente, ¿no? Entonces el juez siempre se acopla a ese pedido de las partes, a ese pedido de los familiares. Pero cuando no queda ni para el juez y no queda ni para los familiares clara la causa de la muerte, no quedó clara porque realmente está dudosa, se solicita de oficio la autopsia, principalmente para el juez. Cuando no queda para el juez, claro, la determinación, no saber qué ha pasado, por el modo, por ejemplo, en este caso que tenemos hoy en Vilo, en la provincia de Córdoba, un chofer de colectivo aparece afuera de su unidad, a metros de su unidad, la unidad estacionada
sin índice de haber un rombo, o sea, no hay ningún hecho violento, rotura de cristales, ni nada. Él afuera de su unidad aparece el decúbito dorsal muerto, a metros de la que se llama punta de línea, donde se estacionan todos los colectivos de una empresa. También hay que analizar ese contexto, porque eso es lo que al juez no le queda claro, el contexto, el entorno y la causa de la muerte, para saber qué le pasó. Algunos hablan de suicidio, otros robo en grado de tentativa. Bueno, hay que determinar en este preciso momento se está trabajando. La medicina legal es una de las ramas más importantes que tenemos a nivel criminalística, a nivel justicia, ¿no? Porque sirve precisamente para esto, para determinar, para dilucidar, para esclarecer. Algunos hablaban de que la medicina legal es estimativa, no es categórica como es la papiloscopía. Perfecto, no es categórica, pero estima en un lapso corto, breve, que eso puede traer todavía más luz a ese túnel. ¿Por qué estima? Porque, por ejemplo, para determinar algunos, por ejemplo, la data de la muerte, es estimativa, pero esa estimación es muy próxima a la realidad. O sea, no es una estimación al azar, sino es una estimación con métodos científicos. Por ejemplo, el método que se utiliza para calcular la temperatura corporal. Se utilizan termómetros, se utilizan ecuaciones, entonces son métodos importantes. Tenemos que saber, ya hablamos de muerte, que para la muerte podemos mencionar el concepto de muerte para darle un concepto global, simplemente para tener una idea. Podemos catalogarlo como el cese, el corte, el dejo de funcionar, ¿sí? El cese definitivo de las funciones, ya sean cardiovasculares, respiratorias y nerviosas. Al hablar de estas tres funciones, estamos hablando de todas las funciones principales que permiten el normal desarrollo, el normal funcionamiento de un ser humano. Porque estamos hablando del cese definitivo, el cierre definitivo, el deje de funcionar de esas funciones cardiovasculares. Hablando de cardiovascular, estamos relacionando todo lo que es el sistema del corazón. Respiratorias, ¿sí? Y nerviosas. Cardiovasculares también hablamos del cerebro. Entonces ahí, respiratorias, todo lo que tiene que ver los pulmones, y nerviosas con todo lo que es el sistema nervioso central, que también se conecta con el cerebro, la médula espinal, lo que es el habla, lo que es la motricidad y todo lo demás. Para hablar un concepto de muerte, ¿no? Entonces ese podría ser el concepto que le podemos dar, el cese definitivo, el cese, el corte definitivo de esas funciones cardiovasculares, respiratorias y nerviosas, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿Por qué digo al mismo tiempo? Porque resulta que una de las tres funciones puede quedar andando y esa persona clínicamente no está muerta. La función que ha quedado andando necesita de un aparato, necesita de una respiración, por ejemplo, mecánica, de un auxilio mecánico para seguir funcionando. Siempre y cuando quede una de esas funciones vivas, no puede ser declarada muerta la persona. Hay una ley, la ley de eutanasia, se está peleando por esa ley de eutanasia, pero en otros países se da lugar y acá todavía con cierto recelo no. Acá, ¿por qué digo con cierto recelo no? Porque acá tenemos en el camino la aplicación de los derechos humanos según las legislaciones nacionales, tenemos la intervención de lo que es la iglesia. Cuando hablo de la iglesia hablo de la religión en general, de todas. Hay una religión especial que no te permite la transfusión de sangre. Ya falleció gente por no recibir la transfusión de sangre, haciendo lugar a sus creencias religiosas, que no estaban tampoco, pero bueno, el deber del médico dice
resguardar la vida a toda costa. Como los criminalistas, nosotros que tenemos que establecer la verdad real de los hechos, ¿no? Y ese resguardo del médico, resguardar la vida. No importa, y dejando de lado religiones y creencias. Bueno, acá en Argentina ya se ha dado que ha fallecido gente por no recibir una transfusión de sangre, por tener una religión en particular. Respeto totalmente las religiones, respeto todas las creencias, por supuesto, es cuestión de cada uno, pero en estas cuestiones de vida o muerte se debería dejar de lado. Bueno, eso acá en Argentina todavía se respeta, en otros países no, precisamente de Europa, no se respeta y en otros países se transfiere, se hace la transfusión. Acá en Argentina se está peleando por lo que es la eutanasia, les decía, porque la eutanasia habla del famoso desconectar a la persona que lleva un tiempo prolongado, donde no ha presentado avances evolutivos de ese estado de salud que está solo conectado a una máquina. Voy a poner un ejemplo, pero no sé, ustedes son muy jóvenes. Hubo hace muchos años, no hace mucho, pero hubo hace un tiempo, un cantante de rock que estuvo internado muchísimo tiempo, solo conectado a un respirador, que se llamaba Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo. Él tenía un accidente cerebrovascular, ha tenido otros problemas cardíacos también, y estuvo muchísimos años internado solo con el respirador. Lo único que lo mantenía a él era un respirador. Cuando se le sacó el respirador, porque se lo solicitó su mamá, a las horas falleció. Pero eso quiere decir de que una sola función, o sea, una función mecánica, lo mantenía vivo, ¿sí? Entonces, para que la persona sea declarada muerta por cuestiones naturales, o sea, se declara muerta sin el auxilio de nada, necesita que las funciones cardiovasculares, respiratorias y nerviosas dejen de funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber una función que siga. Por ejemplo, la función cardiovascular, cuando se da afectada por un accidente cerebrovascular, la persona no habla, no se mueve, pero aún respira. Porque el daño ha sido parcial. Entonces la persona está viva. O ha quedado en un estado vegetativo parcial. Entonces, bueno, ahí está. El corazón del ser humano, el corazón promedio, tiene una, vamos a decirlo así, vulgarmente, una vida útil que puede dejar de latir, según terminología médica, puede dejar de latir, pero volver a latir, pasado un tiempo mínimo y máximo. El otro día veíamos una noticia donde una mujer se despertó en la morgue, está declarada muerta. Bueno, son hechos que para los médicos no hay explicación, ¿no? El corazón puede dejar de latir como mínimo de 3 a 6 minutos, de 3 a 5, de 3 a 7, como máximo 7, 5 minutos. Más de eso no. Más de eso no, porque ya es declarada muerta la persona. Por eso es que se necesita hacer de manera rápida los RCP, las reacciones, que despierte, que vuelva en sí. Porque el corazón puede dejar de latir como máximo 5, 6 minutos, 7, dependiendo de la persona. Y ese corazón después, no, en teoría, medicinalmente, no puede volver a latir. Porque ese corazón está conectado a un montón de venas, un montón de arterias, que eso se coagula, se tapa. Y eso es lo que impide el normal funcionamiento. En términos médicos legales. Ahora, hay fenómenos, hay situaciones que son más extrañas, seguro. Como les dije anteriormente, la persona, la muerte, pueden existir 3 tipos de muerte, pero también en medicina legal vamos a ver que puede haber lo que se conoce como agonía. La agonía, se calcula que la agonía se estima en medicina legal que es de carácter irreversible. ¿Cómo es irreversible? Que es un proceso que antecede a la muerte. ¿Sí? Es un proceso que antecede a la muerte, son unos escalones previos a la muerte. Y este proceso, en la mayoría de los casos, no tiene salida. Cuando la persona entró en agonía, lo definitorio, el paso siguiente es la muerte. Esa agonía va a haber afectado
porque esa agonía va a haber afectado lo que son las funciones respiratorias principalmente, que van a ir disminuyendo de manera paulatina, como así también las cardiovasculares y las nerviosas. Se van a ir disminuyendo, se van a ir consumiendo de manera paulatina. Se cree que cuando una persona entra en agonía, en el 90% de los casos, no tiene salida, o sea, ya entra en el lapso previo a la muerte. Tenemos que saber que cuando una persona muere, intervienen inmediatamente los llamados fenómenos cadavéricos. Estos fenómenos suelen ser fenómenos llamados inmediatos. ¿Por qué llamamos inmediatos? Son fenómenos inmediatos. Voy a desactivar mi cámara así. Son fenómenos inmediatos porque suceden después de la muerte de manera inmediata. Tenemos los fenómenos inmediatos que son los tardíos, pero en este caso vamos a ver los fenómenos inmediatos. Como fenómeno inmediato tenemos, el primero que tenemos es la deshidratación. La deshidratación. ¿Por qué hablamos de la deshidratación? Hablamos de la deshidratación porque luego de que la persona fallece, el cuerpo se deshidrata. ¿Por qué se deshidrata? Se deshidrata porque nosotros sabemos que a nivel global sabemos que nuestro cuerpo emite el líquido, está en el 60% del cuerpo humano, está contenido por líquidos. Hay un líquido que mantiene vivas células, por ejemplo, del órgano más extenso que tiene el cuerpo humano, que es la piel, a través de la excreción del sudor, mantiene húmeda la piel. Haga frío, haga calor, haga helada, el sudor mantiene húmeda la piel. ¿Sí? Ese sudor es un líquido transparente. Ese líquido transparente nos mantiene húmedos. Entonces, el líquido, o sea, transpiración, el líquido de los órganos, están en constante humedad entre los órganos, la piel, bueno, todo lo demás. Existe que ese cuerpo está hidratado cuando la persona está viva. Cuando la persona muere, el cuerpo se deshidrata. ¿Cómo es que se deshidrata? Y inmediatamente se empiezan a resecar, a desecar, se deseca la piel. La piel tiene un aspecto de seco, de acartulinado, de áspero, ¿sí? La deshidratación de la piel se la puede constatar por el bajo de peso. Pero, a ver, ¿cuándo hablamos de bajo de peso? Nosotros hablamos de bajo de peso cuando se baja 1 o 2 kilos con mucho. Esto lo puede constatar el médico forense, por supuesto. Acá se baja de peso 1 o 2 kilos. No es que los líquidos se evaporan y el cuerpo pasa a pesar 5 kilos, pero no, 1 o 2 kilos cuando mucho. Eso es un proceso normal de deshidratación. La piel se reseca, se seca la mucosa. Los líquidos de los órganos aún continúan en su lugar, ¿sí? Pero la deshidratación la vamos a ver, por ejemplo, en la piel, la vamos a ver en los ojos. Precisamente en los ojos, vamos a ver la desecación de la piel, porque los ojos, las lágrimas, la lagaña, todos esos forman parte de la humedad, del sistema que está en constante humedad. Ahora, cuando la persona muere, el ojo se seca. El ojo se seca y vamos a ver, por ejemplo, la desecación de la piel, la muerte de la persona, la vamos a ver en el globo ocular. Por ejemplo, podemos ver el signo de Sommer o el signo de Stegros-Lewis, ¿sí?
En el primer término vamos a ver que el globo ocular disminuye su tamaño. La deshidratación es la evaporación de los gases sulfitos del cuerpo. Disminuye el peso y se deseca la piel y la mucosa. Cuando hablamos de mucosa, hablamos de los ojos, de la nariz, la boca, ¿sí? Esta deshidratación lleva un tiempo, por supuesto. Pero lo que tenemos para ver, por ejemplo, es que la pupila del globo ocular se puede empezar, como quien dice, a derramar, a desparramar por el ojo. O se puede contraer de volumen. Contraer. El globo ocular tiene un tamaño, ahora mismo ustedes se pueden ver, tiene un tamaño que cuando la persona fallece en unas determinadas horas, eso se va haciendo más pequeño. Queda como mucho más pequeño. Eso va a variar dependiendo la hora de muerte y dependiendo cómo murió. A ver, ¿cómo murió? ¿Por qué? Porque si muere con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, habrá un fenómeno que será visto a través de la deshidratación. Si la persona muere con los ojos cerrados y lleva entre 3 a 5 horas, le podemos abrir el párpado, abrir el ojo, y vamos a ver que tiene como una pequeña red, una pequeña redecilla en el ojo, simulando una tela de araña, ¿sí? Eso es porque el ojo ha estado cerrado y ha dejado de circular, ¿sí? Ahora, si tenemos el ojo abierto, vamos a ver este signo. Este signo es previo, se empieza a derramar lo que es la pupila. Esto es previo a que se empiece a disminuir el tamaño, ¿sí? Esto pasa también entre 3 a 5 horas de muerto, pero con los ojos abiertos. Esto es un signo clásico de lo que es la deshidratación. Otro de los fenómenos que tenemos después, que sigue, es el enfriamiento. El cuerpo se enfría. El cuerpo se enfría y el enfriarse lleva un tiempo no largo, no prolongado, pero el cuerpo se enfría. El cuerpo se enfría, lo vamos a constatar nosotros en medicina forense, nosotros en criminalística, no movemos, sino precisamente tocamos y vemos que hay una variación de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la es su temperatura, o menos también, una disminución. Cuando la se calcula con ecuador que la temperatura corporal desciende 1 grado por hora. Va a descender 1 grado por hora dependiendo de lo que es la temperatura ambiente. Se va a equiparar con la temperatura ambiente, siempre y cuando esta no sea extrema, baja. Porque ahí va a tardar mucho tiempo, va a tardar más tiempo en llegar a esa temperatura extrema baja. Entonces va a llegar un momento que el cuerpo no va a bajar más. No es que si afuera hace 4 grados bajo cero el cuerpo, va a bajar a los 4 grados bajo cero. Va a bajar, pero va a tardar mucho tiempo. Generalmente baja rápido, se equipara con la temperatura del ambiente cuando hay una temperatura promedio, a ver, otoñal. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Que el cuerpo se enfría, baja en un promedio de una temperatura de 1 grado por hora. 0,8 grados por hora. ¿Cuándo lo hace? El cuerpo baja 1 grado por hora aproximadamente en las primeras 12 horas de fallecimiento. En las primeras 12 horas de fallecimiento. En las primeras 12 horas
el cuerpo baja de temperatura en un 0,8 y 1 grado por hora. Ahora, en las primeras 12 horas es cuando baja de golpe, porque después baja ya a la mitad, y después baja a la mitad. Después de bajar 1 grado por hora, baja a medio grado por hora. Las primeras 12 horas son cruciales para todo, para el mundo forense, para el mundo criminal. Entonces, en las primeras 12 horas el cuerpo va a perder entre 0,8 y 1 grado por hora. Fundamental. Esto puede estimar, como verán ustedes, hay una estimación próxima a la data de la muerte. El forense viene, estima la temperatura del cuerpo y estima así la hora aproximada, ¿no? Por la temperatura corporal. Esta temperatura se va a ver afectada por el medio ambiente. Se va a ver afectado por las condiciones climáticas. Vuelvo a decir, si hay un cadáver en un congelador, en una cámara frigorífica, a 30 grados bajo cero, ese cadáver va a tener que pasar mucho tiempo para llegar a tener esa temperatura de 30 grados bajo cero. Tarda más en equiparar la temperatura ambiente cuando es extrema baja. Precisamente por los órganos que tenemos adentro. Otro de los fenómenos inmediatos que le siguen a la muerte es lo que se llama rigidez. La rigidez cadavérica tiene una aceptación que no se debe confundir con lo que se denomina espasmo cadavérico. Porque el espasmo cadavérico es otro fenómeno, pero no lo debemos confundir. ¿Por qué digo confundir? Porque hay gente que confunde el espasmo cadavérico con la rigidez. Y no, estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Estamos hablando particularmente de cosas distintas. Una cosa es la rigidez y otra cosa es el espasmo cadavérico. La rigidez, ¿qué habla? ¿Qué dice el concepto de lo que es rigidez cadavérica? El concepto de rigidez cadavérica nos dice que habla de una contracción, ¿sí? de una contracción muscular en lo que es la zona estriada y lisa del músculo, y esto se va a dar en un proceso alcanzando su máxima expresión entre las 12 o 15 horas de muerte. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que la rigidez, después yo le paso el apunte para que lo tengan, la rigidez es de manera secuencial en todo el cuerpo. Y acá viene la diferencia con el espasmo. La rigidez es en todo el cuerpo. Obviamente, la rigidez cadavérica no se da en todo el cuerpo de golpe. No, se da paulatinamente. ¿Cómo paulatinamente? Se llama secuencial. Se llama métodos de instalación. Se instala en el cuerpo de una manera. Se instala, por ejemplo, comienza a instalarse la rigidez cadavérica por la mandíbula. ¿Cómo se llama la mandíbula? Maxilar inferior. Por el maxilar inferior. ¿Cómo nos damos cuenta que el cadáver está en proceso de rigidez? Que luego de un proceso breve de miorelajación, que el cuerpo está hablando, que eso pueden ser 1 hora, cuando mucho, o 2, empieza el proceso de rigidez. ¿Sí? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que comenzó el proceso de rigidez? El fenómeno cadavérico de rigidez, cuando ese cuerpo puede abrir la boca.
la mandíbula inferior se desprende de la mandíbula superior, del maxilar superior. Maxilar inferior se desprende del superior. El cadáver puede abrir la boca. En algunos velorios habrán visto, si fueron a algún sepelio, que el cadáver tenía un pañuelo en la boca o algodón. Es porque ha abierto la boca, porque ya estaba en el proceso de rigidez. La rigidez se instala por la mandíbula, por el maxilar inferior, sigue por las extremidades. Cuando hablo de extremidades hablo de los brazos. ¿Sí? Esta extremidad va a hacer que se contraigan los músculos del antebrazo sobre el brazo. El antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Se va a contraer el antebrazo sobre el brazo. Y en las extremidades inferiores, en las piernas, se van a contraer los músculos de los muslos, ¿sí? Los muslos sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos. Va a quedar en una posición de embaranamiento. Embaranamiento es como una posición fetal, pero en guardia. En menos de un minuto se va a cortar, les aviso, para que nos volvamos a conectar con el mismo link que tenemos. Se va a cortar así que nos volvemos a conectar. El cuerpo queda, como está la imagen acá, en una posición de embaranamiento, como si fuera en guardia de boxeo, pero con las piernas levantadas. Esto suele tardar un poco más, suele tener un poco más de tiempo, dependiendo de las causas de la muerte. Este proceso depende de las causas de la muerte. Siempre va a depender de la causa de la muerte porque puede extenderse ese periodo de